Así que bueno, arrancamos. Entonces, como les decía, la idea de hoy es el capítulo 27 de SLOS, conclusión del examen, que es, como ustedes saben, la tercera etapa de la auditoría, planificación, ejecución, conclusión. Principalmente el tema que vamos a abarcar va a ser hechos posteriores, pero dentro de la conclusión del examen hay varias tareas, ¿sí? Pero el tema principal es hechos posteriores, que es el tema que luego van a estar viendo en la parte práctica también, ¿sí? Vamos leyendo y vamos explicando como siempre solemos hacer, ¿sí? La tercera etapa de finalización o conclusión es la etapa donde se realizan las tareas orientadas a reunir los elementos de juicio necesarios para emitir la opinión sobre los estados financieros. Ustedes ya conocen que esta etapa es la final, ¿sí? Y donde yo, luego de haber planificado, luego de haber puesto a funcionar, a realizar, a ejecutar los procedimientos, valga la redundancia, la ejecución, de haber conseguido la evidencia, de haber documentado esa evidencia en la etapa de ejecución, voy a pasar a la etapa de conclusión, en la cual yo voy a empezar a reunir, concluir, finalizar y terminar de ajustar todos los elementos de juicio que yo necesito para, ustedes ya saben, lo vimos en la clase pasada, formar mi opinión que luego dejaré plasmada en el informe de auditoría. Entonces, en esta etapa yo me pongo a, bueno, ir cerrando todas las puertas que quedaron abiertas, ir resolviendo todas las cosas que quedaron sin resolver, asegurarme de que todo esté bien documentado, asegurarme de que no falte nada y asegurarme de que la opinión que voy a emitir va a ser basada en documentación fuerte, en respaldos fuertes y que tengo todos los elementos necesarios para emitir esa opinión, ¿sí? Suele estar intercalada con la etapa de ejecución, por supuesto, mientras yo voy haciendo procedimientos, no sé, estoy haciendo conciliaciones, reconciliaciones o arqueo, o estoy analizando la evaluación de los bienes de cambio, yo voy haciendo la conclusión de los papeles de trabajo. Ya lo vimos cuando yo les mostré un modelo de papel de trabajo, que siempre en el papel de trabajo se va haciendo la tarea y al final se va colocando la conclusión. Entonces, se va intercalando, pero principalmente queda plasmada como una etapa definitiva en el final del trabajo de la auditoría. Hay veces que estamos concluyendo el trabajo, hay veces que estamos haciendo las tareas de conclusión y todavía algún papel de trabajo de la ejecución me quedó abierto porque no me pasaron la documentación, porque no me terminan de resolver si van a ajustar o no va a ajustar lo que les propuse, porque es un papel de trabajo demasiado complicado o es una estimación demasiado difícil o estamos esperando el trabajo de un especialista, no sé. Por algunas cuestiones hay papeles de trabajo de la ejecución que se demoran y pasan un poco a intercalarse o mezclarse con la etapa de conclusión. Así que no es tan tajante que termina una y empieza la otra, ¿sí? Y lo mismo pasa con la planificación y la ejecución, pueden en alguna medida encontrarse. Bueno, ahí dice lo que les acabo de decir en otras palabras, ¿sí? Una vez completados los procedimientos de auditoría, se debe evaluar si la evidencia obtenida satisface las expectativas determinadas en la etapa de planificación. Lo que les decía, una vez que yo hice los procedimientos, tengo que empezar a ver si tengo los elementos suficientes para dar mi opinión, ¿sí? Aquello que yo pronostiqué o planifiqué, ¿sí? En la primera etapa de auditoría. En aquella etapa se dividió el conjunto de la auditoría en partes denominadas componentes. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben, ya saben de qué estamos hablando. Y para cada componente se definieron afirmaciones. También lo saben y saben que es importante recordar y saber esto. ¿En función a qué? A los riesgos. Estamos intentando ir tomando cosas que ya vimos y reforzarlas y recordarlas de nuevo, ¿sí? Los riesgos encontrados. Y se seleccionaron procedimientos que lo que buscan es obtener evidencia de auditoría. ¿Para qué? Para mitigar ese riesgo, para bajar ese riesgo al mínimo posible y para confirmar o validar esas afirmaciones, ¿sí? En la etapa de conclusión se reúnen los resultados individuales de cada procedimiento para poder obtener una conclusión por cada procedimiento, una conclusión en general también, ¿sí? La suma de las conclusiones de cada componente será la base para preparar mi opinión final, ¿sí? La cual yo, como ustedes ya saben, voy a volcar en mi informe, ¿sí? Y luego viene este tema dentro de la etapa de conclusión muy importante, muy trascendental. Es una etapa o un periodo de tiempo para nada corto, incluso a veces este periodo de tiempo de los hechos posteriores, puntualmente, que es el tema que vamos a tocar fuertemente esta noche, es un periodo que incluso muchas veces suele ser más largo que el periodo de ejecución, ¿sí? Muchas veces suele extenderse, y ya vamos a ver por qué, mucho más
en el tiempo, en semanas, meses, depende de lo que dure la auditoría, que el periodo de ejecución y que incluso el periodo de planificación, ¿sí? ¿Qué son los hechos posteriores? Bueno, el límite en el tiempo de la responsabilidad que el profesional asume sobre la tarea realizada es la fecha de informe del auditor. Esta fecha tiene una importancia relevante. ¿Qué significa esto? Si a ustedes les preguntamos, ya sea en el parcial ahora, en la parte teórica mía, o en el final, cuando ustedes lo rindan, ya que esto es un tema, como les digo, de los centrales, de los fuertes de la materia, como es independencia, como es informe, como es riesgo, etcétera, hechos posteriores, uno de los temas fuerte de la materia. Si llegara el momento en que ustedes tengan que responder o preguntar esto, bueno, ¿cuál es el límite o hasta dónde llega la responsabilidad del auditor? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ver documentación? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de abastecerse de elementos de juicios válidos y suficientes? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de obtener evidencia? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de documentar su auditoría? ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo se corta la cosa? ¿Cuándo se termina? Bueno, esa fecha clave, fundamental e importante es la fecha de firma del informe de auditoría, que ya vamos a ver más adelante, que va a coincidir con otras fechas importantes. Tiene que ser la misma fecha para todos los otros documentos que ya vamos a ver enseguida. Pero como respuesta rápida, como respuesta más acertada, la responsabilidad del auditor llega hasta la fecha de la firma. Si fue 31 de marzo del 2026 la fecha que va a decir el sellito del informe, pues 31 de marzo del 2026, hasta ahí llegó mi responsabilidad por la auditoría, supongamos 2025, ¿sí? La que fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Esa fecha es la clave. La fecha del informe del auditor debe coincidir con la fecha que termina la parte más significativa de su labor de auditoría, es decir, debe haber completado los programas de trabajo y que llegó a las conclusiones. Ya les dije la clase pasada, no sé si lo recuerdan, pero que yo no podría haber emitido un informe, no puedo emitir un informe y mucho menos firmarlo si no tengo los elementos de juicio suficientes y válidos. Entonces, yo tengo que haber terminado mis papeles de trabajo, yo tengo que haber finalizado mis procedimientos, yo tengo que haber obtenido toda la evidencia que necesitaba antes de firmar el informe y antes de entregar el informe. Entonces, tengo que haber concluido todo esto para llegar a esta etapa, ¿sí? Eso es importante también. Hasta esa fecha, hasta la fecha del informe, recuerden, el auditor es responsable de conocer los hechos significativos que deberían reflejarse en los estados financieros o que respalden la opinión emitida sobre dichos estados. Y acá es importante, entonces. Bajémoslo un poco a la realidad. Estamos hablando que la auditoría para la cual a mí me contrataron, supongamos, es la del 2025. 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025. La lógica podría decirse que, bueno, yo soy responsable por todo lo que ocurra en ese periodo, por las transacciones de ese periodo, por los riesgos de ese periodo, por las ventas, las compras, todo lo que pase en ese periodo, 1 de enero de 31 de diciembre. Pero acá lo que nos dice la parte de la responsabilidad del auditor es que yo soy incluso responsable por conocer las situaciones significativas posteriores a la fecha de cierre de ejercicio, más allá que estoy auditando la fecha hasta el 31 de diciembre. Soy responsable de conocer, de obtener elementos de juicio válido y suficiente en cuestiones significativas hasta la fecha de los estados financieros. La fecha de los estados financieros es la fecha de firma de informe. Y ahí ya tenemos entonces dos fechas que concluyen, que coinciden, perdón. La fecha de informe y la fecha de firma de balance o fecha de estado financiero. Esas dos fechas deben ser iguales y deben coincidir. Y hasta ahí es donde dice la teoría de hechos posteriores que llega a mi responsabilidad como auditor, ¿sí? Todos los hechos o transacciones que ocurren entre el cierre de los estados contables y la fecha en que finaliza el trabajo de auditoría, o sea, la fecha de informe, son los llamados hechos posteriores. Entonces, para bajarlo a la realidad, todo lo que ocurre desde que cerró el ejercicio, 31 de diciembre del 2025, y hasta que firmé el informe, mejor dicho, y firmé el balance, porque tiene que tener la misma fecha, todo lo que ocurre en ese periodo es también mi responsabilidad y es lo que se llaman los hechos posteriores. Cuando estemos hablando en toda esta noche de los hechos posteriores, es eso. Todo hecho que ocurre, todo hecho que ocurre en la empresa, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la empresa a la cual auditamos, desde la fecha de cierre
de los estados contables para los cuales fui contratado para auditar hasta la fecha en la que firmo el informe y se firma el balance. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya sido claro porque a partir de ahí viene todo lo importante. ¿Sí? Fechas importantes que tienen que conocer y recordar. Fechas de estados financieros. Cuando hablamos de fechas de estados financieros nos referimos a la fecha de cierre del último periodo cubierto, ¿sí? Por los estados financieros. Es decir, debe entenderse tanto la fecha de cierre de las cuentas anuales como en su caso la fecha de finalización del periodo, etc. La fecha de los estados financieros es, para el ejemplo que estamos citando, 31 de diciembre del 2025. Algunas empresas cierran en junio, otras empresas cierran en marzo. Lo más habitual es que las empresas cierren al 31 de diciembre. Entonces, cuando hablamos de la fecha de los estados financieros, estamos hablando del 31 de diciembre del 2025. Distinta es de la fecha de aprobación de los estados financieros. Esto es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos, las notas, etcétera, y en el que finalmente el directorio va a aprobarlo y va a firmarlo el presidente de la compañía o quien corresponda, ¿sí? Entonces, la fecha de estados financieros podría ser 31 de diciembre del 2025, la fecha de aprobación de los estados financieros podría ser 28 de febrero, 31 de marzo, 15 de marzo, no sé, cualquier agosto. Algunas empresas se demoran meses y meses en aprobar sus estados financieros, ¿sí? Fecha de informe de auditoría es la fecha que va a llevar el informe, ¿sí? Que va a decir una fecha específica, que tiene que ser, por supuesto, posterior al cierre de ejercicio, por lógica, y va a tener la firma del auditor. Esta fecha, la de informe de auditoría y la de aprobación de estados financieros, debe ser la misma fecha. Debe tener la misma fecha. No puede el balance decir 30 de marzo y el informe 31 de marzo, ¿sí? Tienen que tener la misma fecha los dos. Bueno, entonces dijimos la fecha de publicación, la diferencia, ¿sí? Y hay que diferenciarla con la fecha de aprobación. Es el caso, por ejemplo, de los balances, es uno de los ejemplos, pero hay varios, de los balances que se suben a CNB, ¿sí? Las empresas que cotizan están obligadas a subir su balance a la CNB, entonces podría darse la situación, o de hecho es habitual que la fecha para subirlo a la CNB, que es la publicación, suele ser, supongamos, no sé, caería lunes 11, ahora 11 de mayo, pero el balance se estuvo firmando viernes, hoy que fue 8 de mayo, entiendo, ¿no? Entonces, hoy 8 de mayo es la fecha de aprobación, pero la fecha de publicación es 11 de mayo, ¿sí? Esa fecha de publicación no va a aparecer en ningún lado en el balance, no va a aparecer en el informe, no la vamos a ver, simplemente es una fecha de dar a conocer el balance. Quizá el balance se firmó el viernes ahora a las 8:30 de la noche y ningún banco está abierto, ningún accionista se va a poner a mirarlo a esta hora, pero el lunes se le hace la entrega a todos los accionistas, a todos los directores, a los bancos o a la CNB, como les digo. Entonces, la fecha de aprobación es la fecha de firma y la publicación es la que se da a conocer, ¿sí? En la fecha en la que los estados financieros se encuentran a disposición, no se reparten, no se pone a conocimiento de los usuarios o los interesados, ¿sí? Entonces, bueno, importante que separemos estas fechas desde ahora porque nos van a servir para más adelante, ¿sí? Entonces tenemos la fecha, como dijimos, de los estados financieros, ¿sí? 31 de diciembre del 25, supongamos. La fecha de aprobación de los estados financieros. La fecha de informe. Acá figuran como que fuesen distintas, pero ustedes recuerden que es el mismo momento. Esto tiene que ocurrir en el mismo momento, ¿sí? Van a llevar la misma fecha. Y finalmente la fecha en la que se emiten o se publican, por decirlo de otra forma, más clara, la fecha en la que se publican los estados financieros, ¿sí? Entonces, durante todo este periodo, desde que cierra el balance hasta que emito el informe o hasta que firmo el informe, va a ser el periodo de los hechos posteriores. Y luego de ese periodo en el que finalizan los hechos posteriores, ya vamos a ver al final de la clase, alerta spoiler, que pese a que mi responsabilidad terminó acá, como dijimos, cuando firmé mi informe, pueden haber ocurrido y pueden ocurrir cosas entre la fecha de firma del informe, donde terminó mi responsabilidad, y eso es lo que a usted le tiene que quedar grabado, ahí terminó mi responsabilidad legal o contractual, cuando firmé el informe, pero pueden ocurrir cosas desde ese momento hasta que se publicaron los estados financieros. En el ejemplo que les di, el viernes firmé el informe y el lunes se publicó. Y el fin de semana puede haber pasado algo verdaderamente grave. Bueno, ya vamos a ver qué tiene que hacer el auditor en esa situación cuando su responsabilidad ya terminó, pero su firma, por decirlo de alguna manera, está en juego y está siendo circulada en los balances.
tres cosas importantes, y en esto se va a basar principalmente los prácticos y, sí, los prácticos en general, y después cuando les tenemos la teoría va mucho referido a esto, ¿sí? Tres tipos de hechos que ustedes tienen que diferenciar y entender bien, y a partir de ahí saber cómo actuar como auditor o cuál es lo que la norma contable me exige o me pide que hagamos, ¿sí? Siempre hablando de los hechos posteriores, lo cual ustedes ya saben lo que significa, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de hechos. Hechos o transacciones que representan nuevos elementos de juicio referidos a hechos sustanciales producidos en el ejercicio anterior. Son aquellos hechos nuevos, por supuesto, hechos que ocurren luego del cierre de ejercicio, pero que están relacionados, están conectados o vienen referenciados de cuestiones que las traía yo en el ejercicio del cual estoy auditando, ¿sí? Es decir, son hechos que ocurren ahora, como hecho posterior, ocurren en el 2026, vamos a llamarle, pero están relacionados, conectados, o son nuevos elementos de juicio que me aportan mayor información que yo no tenía el 31 de diciembre. Es decir, sobre cuestiones relacionadas a eh, elementos o juicios que venían del ejercicio anterior o anteriores, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Por ejemplo, yo tengo una contingencia registrada al 31 de diciembre del 25 por un juicio laboral. La tengo registrada por 10 millones de pesos. Es un caso que viene del ejercicio pasado, ¿sí? Yo la contingencia, según lo que me dijeron los abogados, lo circularicé, dicen sí, esta contingencia es probable que la perdamos y más o menos unos 10 millones de pesos vamos a pagar. Resulta que como hecho posterior, en febrero sale la sentencia judicial y me hacen pagar 25 millones de pesos. Y es una sentencia firme, es un hecho confirmatorio de algo que viene del ejercicio anterior, ¿sí? Entonces yo al 31 de diciembre tenía ciertos elementos de juicio, pero ahora tengo nuevos elementos de juicio. Por más que el hecho se confirmó posterior al cierre al cual estoy auditando, todavía estoy en la etapa de hechos posteriores porque el informe, supongamos, lo firmé en marzo, abril, o lo firmaré en marzo, abril. Y este juicio se concluyó en febrero del 2026. Entonces, ¿qué me dice la RT? Bueno, vos ahora todavía no firmaste, todavía el balance se está auditando o todavía el balance no ha cerrado y se está tratando de un hecho que vos ya traes en el ejercicio anterior y que ahora con nuevos elementos de juicio se te confirmó. ¿Qué es lo que propone la RT? Que no lo propone, lo exige, es que la compañía tiene que hacer un ajuste a los estados contables de esa situación. Y por supuesto, como ustedes ya saben, si la compañía no lo quiere hacer y el hecho es significativo, el auditor tiene que proponer el ajuste o calificar el informe con una salvedad en este caso, ¿sí? ¿Se comprendió el ejemplo? ¿Se comprendió este primer hecho? Es importante que nos detengamos acá para saber. Porfa, me avisan, sé que no les gusta mucho abrir el micrófono, pero más o menos quiero saber si se entendió. Sí, profesor, de Ok, mi parte. bien, gracias. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahí como está el dibujito, motosierra, hay que hacer el ajuste. Sí, acá no hay posibilidad de otra cosa. La RT me dice, si se trata de un hecho confirmatorio, llámenlo así lo van a ver en la práctica seguramente, un hecho confirmatorio, porque me confirma algo que viene del ejercicio anterior, entonces corresponde ajuste. Eso lo dice la norma contable, no es algo que se inventa la norma de auditoría, ¿sí? Situaciones nuevas. Siempre vamos a hablar de situaciones nuevas porque estamos hablando de hechos posteriores, que no tienen relación con hechos sucedidos en el ejercicio anterior o con anterioridad, pero que por su importancia revisten, que por la importancia que revisten al lector de los estados contables le va a interesar. Es decir, un hecho significativo, hecho posterior significativo que ocurre, que no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, es decir, que es un hecho totalmente nuevo, que nadie tenía conocimiento en el ejercicio anterior, pero que es tan importante y significativo que entendemos que al lector de los estados contables necesita saber sobre esto antes de que yo firme mi informe. Es lo mismo. Esto ocurrió en febrero y el informe se va a firmar en marzo o abril. Estamos dentro de la etapa de hechos posteriores. Es totalmente nuevo. ¿Qué es lo que dice la RT acá? Y acá no podés ajustar, porque no es un hecho del 2025, no es un hecho que traes del año anterior ni de años anteriores. Es algo totalmente nuevo, es ajeno al ejercicio al cual estás auditando. Pero es bastante significativo como para que el lector que está leyendo el balance en marzo o en abril sepa que en febrero ocurrió algo verdaderamente importante. Supongamos, un incendio, es el ejemplo más fácil. ¿Sí? Se incendiaron 3 depósitos, yo tenía 4 depósitos y se incendiaron 3. Perdí el 60%
de mi mercadería. No hay riesgo de empresa en marcha ni nada de eso, simplemente tuve una pérdida importante, ¿no? Supongamos que no tenía seguro o el seguro me va a costar cobrarlo, etc. Es un hecho verdaderamente importante. Por supuesto, es un hecho totalmente nuevo. Nadie sabía que esto iba a pasar en diciembre. No puedo proponer un ajuste al stock, no puedo proponer una desvalorización de materiales, pero sí puedo informar, como me pide el RT, qué se hace en estos casos, lo informo mediante notas. ¿Quién lo informa? La nota, la empresa. La empresa es la dueña del balance. La empresa tiene la obligación de informar que esto pasó en una nota en los estados contables, la que informe lo que pasó con hechos posteriores y nada más, ¿sí? Y yo lo puedo colocar, como ustedes ya saben, en el párrafo de énfasis. ¿Se acuerdan? Sí, que cuando hay una nota relevante o algo importante, y yo creo como auditor que es importante extraer y hacer énfasis sobre eso, tomo esa nota y lo coloco en el párrafo de énfasis. Entonces, ¿qué me dice la RT? Los hechos nuevos, significativos, que yo entiendo que el lector debe conocer, pero que no tienen nada que ver con el ejercicio anterior, yo no puedo proponer ajustes y tampoco los puedo pasar por alto. Le tengo que pedir a la compañía que lo incorpore como una nota en los estados contables y yo como auditor lo tomo para colocarlo en el párrafo de énfasis. Les hago una pregunta, no sé si van a querer abrir los micrófonos para responder, pero me arriesgo a hacerla. ¿Qué pasa si la empresa no coloca la nota que yo entiendo que conforme a las normas contables debe colocar, ya que es un hecho significativo, nuevo e importante? ¿Qué pasa si la empresa se niega a colocar esa nota? ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien se anima a arriesgar una respuesta? No lo escriban porque recuerden que no puedo verlos. Hay alguien que está pidiendo entrar. ¿Alguien se anima? ¿Tendríamos que informarlo en nuestro informe como Bien, auditores? bien. ¿En dónde? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Vas bien, pero ¿cómo? ¿Qué harías? Relacionarlo con la clase del otro día, del lunes, martes. Lunes. ¿Y sería como un informe favorable, puede ser? ¿Y qué más? Con salvedades, Bien, salvedad, ¿por qué? porque es significativo y no generalizado, sería en este caso si afectó un solo estado nada más, como por ejemplo en el caso de un incendio, la parte de bienes de cambio. ¿Pero te afecta un estado? Eh, ¿Hay un error de evaluación, error de incorrección? no, pero puede ser de alcance. Recuerden, se los decía el lunes, que siempre nos es fácil asociar los errores a las valuaciones, a las incorrecciones, pero recuerden que también existen errores a la exposición. Nosotros tenemos normas de medición, es decir, de evaluación, y tenemos normas de exposición. Todo desvío a la exposición también es un ajuste para la contabilidad y para el auditor. Si la norma me dice, vos tenés que exponer estas notas, o me dice, vos tenés que exponer un hecho significativo que no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, pero que es importante, lo tenés que exponer en una nota, me lo dice claramente el RT, y yo como jefe contable o gerente contable no lo quiero hacer, me estoy desviando de la norma. Y si me estoy desviando de la norma, me pueden el auditor hacer una salvedad por error en la exposición. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahora, Bien, una consulta. sí, Que a mí siempre me ha costado ese tema de la fecha. Este es un hecho posterior, ¿sí? sí, Eh, que tomamos conocimiento sí, cuando ya hemos ya hemos firmado el informe. no, Ahí no, está. no, no. Volvamos a la base Sí, de esta clase. Los hechos posteriores son los que ocurren desde la fecha de cierre de ejercicio o fecha de estados financieros hasta la fecha de informe. Todo lo que estemos viendo acá, yo le estoy hablando que estamos en la época de hechos posteriores, todavía no hemos firmado el informe, por perfecto. supuesto. O sea, es ese segmento. Claro, por eso estamos en revisión de hechos posteriores y todo lo que sea hechos posteriores no es todo hecho futuro, no estamos hablando de hechos futuros, estamos hablando de hechos posteriores. Y hechos posteriores son todos los hechos que ocurren en la empresa desde el cierre del ejercicio hasta la fecha del informe. ¿Sí? Perfecto. Esto ocurrió, como les dije, supónganse, en febrero,
y el informe lo vamos a firmar en marzo, abril, ya veremos cuando lo firmemos, no sabemos Claro, todavía. por eso puedo modificar mi opinión y hacerla con salvedades, pues bueno, en este caso un error de exposición. Claro, sí, entonces es importante esa pregunta, espero la hayan podido entender y anotar, si no, volvemos a abrir el micrófono y me avisan, pero recuerden que también hay desviaciones en la exposición, no solamente en la evaluación. Este ejemplo que yo les di, no me toca la evaluación, no hay error en la evaluación de bienes de cambio, no puedo tocar los bienes de cambio, pero lo que está haciendo la compañía al negarse a incorporar una nota es desviarse a la exposición, porque la norma lo obliga a exponer esto en notas, y si no lo expone, está teniendo un error en la exposición de los estados contables, por lo cual yo no puedo hacer un párrafo de énfasis porque no hay nota, ¿sí? No puedo meter otras cuestiones, no, tengo que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque hubo un desvío en la exposición. Significativo, no generalizado, ¿sí? Entonces, sepan los dos casos. La obligatoriedad de la empresa de ponerlo, y si no lo pone, ¿qué pasa? ¿Qué hace el auditor? De este tipo, así, con estos casos que les doy, así va a ser la práctica, ¿sí? Y bueno, y después, el tercer hecho, que quizás son los menos relevantes, pero tienen que saber que ocurren, es todos los otros hechos o transacciones que ocurren desde la fecha de cierre hasta la fecha de informe, como siempre estamos hablando, normales del circuito habitual de la empresa y que no son significativos o que no afectan en nada a la exposición ni la medición contable. Por ejemplo, una venta, 2 ventas, 10 ventas, 100 ventas. La empresa entre el 1 de enero y el día que yo firme el informe va a seguir vendiendo, va a seguir comprando, va a seguir haciendo conciliaciones bancarias, va a seguir pagando sueldo. Todos esos hechos van a seguir ocurriendo. ¿Son hechos posteriores? Son hechos posteriores. ¿Son hechos que necesariamente me interesan? No, o sea, los voy a revisar, los voy a mirar, voy a hacer algún análisis, pero no son hechos que me afecten a mí de manera significativa como auditor, ¿sí? Entonces, hechos nuevos confirmatorios, hechos nuevos que no tienen nada que ver con el ejercicio anterior, y hechos o el resto de hechos que ocurren que hacen al ejercicio habitual de la empresa, ¿sí? Y ya sabemos cómo tratar cada uno. El tercero, por supuesto, no hago nada, ¿sí? Los terceros, eso que veíamos ahí, que les decía que son los hechos habituales, no se hace nada, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el auditor entonces? ¿Y cómo se entera el auditor de todos estos hechos posteriores para determinar si es un hecho nuevo, si no? Se tiene que enterar solo porque se lo cuenta la compañía, porque salió en el diario el que se quemó el depósito. ¿Cómo se entera el auditor si supuestamente su trabajo llegó hasta el 31 de diciembre o su pedido de documentación llegó hasta el 31 de diciembre? Bueno, como es responsable por los hechos posteriores, como es responsable por todo lo que ocurra desde el cierre hasta la firma de informe, tiene que seguir, por supuesto, haciendo procedimientos de hechos posteriores y pidiendo documentación de hechos posteriores. Es decir, que si hasta ahora pensábamos que solamente pedimos información del 1 de enero al 31 de diciembre del 25, pues no. Vamos a tener que pedir también documentación respaldatoria, información de todo lo que ocurra o de parte de lo que ocurra, lo que yo vea significativo de lo que ocurra entre la fecha de cierre y la fecha de informe. ¿Eso qué me va a ayudar a mí? A asegurarme de que no hay ningún tipo de ajuste con hechos posteriores o no hay ninguna nota que agregar y todos los hechos que han ocurrido con posterioridad son normales y habituales de la compañía. Entonces, Profesor, sí, disculpe, ¿se podría afirmar entonces que es una etapa en sí misma los hechos posteriores? es que es parte de la etapa de conclusión. O sea, dentro de la conclusión, por eso les dije al principio de la clase, es lo más relevante quizás de la conclusión, junto con el informe, por supuesto, Bien. pero el informe es algo que terminas decantando, pero la etapa de los hechos posteriores es fundamental y por eso también les dije al principio, a veces suele durar más meses y semanas que la misma etapa de ejecución, ¿sí? Ya sea porque se dilatan los tiempos o porque hay muchos procedimientos que hacer, ¿sí? Pueden ocurrir muchas cosas en ese tiempo. Entonces, o podemos descubrir muchas cosas en ese tiempo que quizás no nos quisieron tapar en el ejercicio entre el 1 de diciembre y el 31, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Gracias por la pregunta. ¿Qué tareas o qué procedimientos, por ejemplo, y esto también es pregunta importante para los exámenes, qué procedimientos de hechos posteriores existen? Por ejemplo, la lectura de las actas de asamblea, lectura de reuniones de directorio, revisar las actas nuevamente. Yo seguramente como tarea de planificación y de ejecución, yo revisé las actas en la planificación hasta el día que hice la planificación. En la ejecución, al menos hasta el 31 de diciembre, revisé las actas. Pero si estoy en enero, febrero, marzo,
el día anterior inclusive que firmo el informe, yo debería mirar las actas de asamblea y directorio. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque las decisiones principales de toda empresa van a estar plasmadas en las reuniones de directorio, van a estar plasmadas en las reuniones de accionistas. Entonces, lo que tengo que hacer como auditor es, dame todas las actas nuevas, las desde el 1 de enero hasta hoy, día anterior a la firma de informe o el mismo día de la firma de informe, para que yo me pueda enterar de todas las decisiones que tomaste en estos 3 meses, 2 meses, un mes, no sé, el tiempo que sea, y poder ver qué ha pasado en la compañía en este tiempo, porque yo estuve mirando el pasado, estuve mirando el 31 de diciembre de 25, pero debes haber tomado decisiones, debes haber avanzado en ciertas cosas y capaz que no me las contaste, entonces quiero conocerlas. Entonces, leer las actas de directorio, procedimiento clave. Revisión de información financiera interina con sus análisis de principales variaciones. Le puedo pedir, por ejemplo, mostrame cómo evolucionaron las ventas estos 3 meses, mostrame las ventas del trimestre, mostrame los pasivos del trimestre, mostrame todas las órdenes de pago posteriores al ejercicio, del 1 de enero al 31 de marzo, mostrámelas, quiero ver qué pagaste, quiero ver si pagaste cosas del ejercicio pasado, mostrame todos los cobros, ¿sí? Yo voy tomando una muestra. Información posterior que a mí me sirva para validar cosas del ejercicio pasado o para ver cómo está evolucionando la empresa, para ver cómo continúa la empresa, a ver si se han caído las ventas o no, si la proyección que me hiciste a diciembre se está cumpliendo, al menos en los primeros 3 meses del año. Vos me dijiste que este año iba a ser un boom de ventas y los primeros 3 meses me mostraste las ventas y no vendiste nada, entonces ya esto me está confirmando cosas, ¿sí? Entonces puedo pedir mucha información, un nuevo sumas y saldo. Bueno, hice ahí análisis de venta, cobranza, pagos posteriores, etc. Revisión de estimaciones. Yo con los hechos posteriores puedo validar muchas estimaciones, como el ejemplo que les di recién de una contingencia laboral, un juicio, que es una estimación. Yo pensaba perderlo por 10 millones y lo terminé perdiendo por 25. Bueno, y demás estimaciones como de bienes de cambio, obsoleto, o los bienes de uso, el flujo futuro de fondos, las incobrabilidades, la morosidad, ¿sí? Quizás tenía algunos deudores ahí medio raros y después con hechos posteriores termino viendo que estamos en marzo y los que me debían en diciembre me siguen debiendo en marzo, entonces eso me confirma que son morosos o que son incobrables, por ejemplo, entonces le pido las incobrabilidades al 31 de marzo, ¿sí? Algún cambio en la política empresarial, aparición de una nueva línea de negocio, una reorganización empresaria, podría haber ocurrido como hecho posterior, litigios, inspecciones de AFIP, pedí un préstamo gigantesco en febrero del 2026 y en diciembre me habían dicho que la situación financiera de la empresa era perfecta, me puede estar dando un indicio de algo. No sé si estoy logrando explicarme cómo la información de los hechos posteriores puede ser muy rica y muy confirmatoria de todo lo que me contaron o todo lo que vi al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces es importante pedir mucha información y hay muchos procedimientos de hechos posteriores. Esto lo tienen que estudiar y lo tienen que saber, ¿sí? Así que ténganlo presente porque se pregunta cuáles son los procedimientos de hechos posteriores. Un cuestionario que podría utilizar un auditor para evaluar o para conocer cuáles hechos posteriores han ocurrido, por ejemplo, podría preguntarle al jefe contable, al gerente de la empresa, si se suscribieron nuevos compromisos, ¿sí? Si han habido nuevos contratos en este periodo de hechos posteriores, si han habido nuevos préstamos, si han habido nuevas garantías, si han tenido lugar o si han planificado ventas, adquisiciones de activos productivos importantes. O sea, has comprado un bien de uso importante o planificas comprar un bien de uso importante en estos meses. Si hubieron aumentos de capital, aunque me puedo enterar también por las actas de directorio, pero y por las actas de asamblea se lo puedo consultar, ¿sí? Si se han emitido instrumentos de deuda como obligaciones negociables. Bueno, si la administración si la administración se ha incautado de algún activo, si algún activo ha sido destruido, quizás han tirado un bien que era muy importante y eso me está confirmando que al 31 de diciembre era un bien obsoleto, o quizás se tiró porque se deterioró en estos meses, eso llovió en febrero, o se tiró porque efectivamente hacía años que no funcionaba y esto me lo está confirmando, ¿sí? Si ha habido algún acontecimiento relativo a contingencias, fallos judiciales, etc. ¿Esto a quién se lo consulto? Bueno, uno de los procedimientos clave importante que dice ahí, ustedes ya saben que circularizamos clientes, como etapa de ejecución, ¿sí? Clientes, bancos, proveedores y abogados, principalmente.
A los abogados también los circularizamos como hecho posterior, es decir, los circularizamos en la etapa de ejecución y los volvemos a circularizar a los abogados en la etapa de conclusión, es decir, en los hechos posteriores. ¿Qué le voy a pedir? Bueno, mira, yo ya te pregunté por el 31 de diciembre, pero ahora estamos por cerrar el informe y te quiero preguntar cómo han avanzado las mismas causas que me informaste antes, pero ahora el 31 de marzo. Pueden haber cambiado, puede que el abogado me diga efectivamente lo que les dije recién. Ahora sí se confirmó este juicio, o este juicio lo ganamos, o esto ya no es más una contingencia, o actualizamos la estimación. Bueno, vuelvo a circularizar los abogados con la fecha más cercana posible a la fecha del informe, ¿sí? Más allá que yo tenga la circular de abogados del 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, este es un procedimiento también importante, circularizar abogados. Si se ha realizado o se ha previsto algún ajuste contable inusual, quizá detectaron algo en los meses de enero y febrero, o sea, que se les había escapado un elefante en diciembre y no se dieron cuenta y lo tuvieron que corregir con fecha posterior, pero corresponde al 2025. Si ocurrió algún hecho que sea relevante para la medición de las estimaciones, si ocurrió algún hecho que sea relevante para la recuperabilidad de los activos. Ustedes ya saben lo que es la recuperabilidad de los activos, lo estuvimos repasando hace unas semanas con los bienes de uso. Alguna decisión de la dirección de sacar o vender alguna línea de negocio, o existencia de requerimientos formales en las autoridades fiscales. Quizá en enero o febrero me llegó una intimación de ARCA, por ejemplo, y eso me parece relevante, entonces preguntarle sobre eso, o algún tipo de control que esté teniendo, ¿sí? Después, como tarea de conclusión del examen, ya saliendo un poquito de hechos posteriores, pero sí siguiendo en lo que es la conclusión del examen, la última etapa de la auditoría, también el auditor va a hacer muchas tareas sobre los estados financieros, los estados contables. Va a revisar que lo que auditó, los números que tiene en sus planillas de Excel, sean los números que después están en el Word, por decirlo de esta manera, ¿sí? Lo que tengo en mis papeles de trabajo sea lo que se está por publicar, que sean los mismos números, que si caja yo audité por 100, que después se publique por 100, ¿sí? Se cruzan los estados contables, es decir, se suman, se ven los cruces de suma, que el estado de situación patrimonial sume, que cruce con las notas entre sí, todo eso se hace. Me fijo que las normas de exposición se estén viendo bien aplicadas en los estados financieros. Todo eso son tareas de conclusión del examen, ¿sí? No solo, como les decía, no solo es en los hechos posteriores, sino que también se hacen muchas tareas de revisión del balance, cruce del balance con mis papeles de trabajo, etcétera, ¿sí? Bueno, como dice ahí, que hayan sido preparados de acuerdo a las normas contables argentinas, que los hechos posteriores se hayan considerado, etcétera, ¿sí? Una vez completados los trabajos finales, entre ellos los hechos posteriores, el auditor se encuentra con toda la evidencia necesaria para poder formar su opinión y emitir su opinión, ¿sí? Se obtuvieron los estados financieros preparados de acuerdo con las normas contables aplicadas y se analizaron si son válidas las informaciones en ello. Todo este proceso da lugar a que yo pueda finalmente hacer el informe del auditor, ¿sí? Y creo que estamos en las últimas 2 diapositivas y no se me vayan porque este tema es importante. Dijimos al principio de la clase que la responsabilidad del auditor en relación a los estados financieros contables llega hasta la fecha de firma de su informe. La fecha de firma de informe coincide con la fecha de aprobación del balance. Debe coincidir, esto es importante, anótenlo, porque son 4 fechas importantes. Fecha de informe, fecha de aprobación de balance, fecha de firma de balance, fecha de aprobación del directorio del balance, el directorio debe aprobar el balance que está, y fecha de la carta de gerencia. Todavía ustedes no ven lo que es la carta de gerencia, ya lo vamos a ver en las siguientes clases, pero estas 4 fechas deben coincidir. La de fecha de firma de informe, firma del balance, acta de directorio que aprueba el balance y la carta de gerencia. Estas 4 fechas deben ser la misma, ¿sí? Hasta ahí llega la responsabilidad del auditor, me dice la norma. Ahora bien, podrían ocurrir hechos, ¿sí? Que ciertos hechos que ocurran entre la fecha de firma de firma de informe y de balances y la fecha de publicación del balance. Es decir, el viernes se firma el balance y el lunes se lo voy a enviar a los bancos, o el lunes lo voy a subir a la CNB, o el lunes se lo voy a enviar a los accionistas o interesados. Pero podrían ocurrir cosas entre ese viernes y ese lunes. Podrían ocurrir cosas significativas, importantes. Pero el balance ya lo firmé, pero el informe ya lo firmé,
y hasta y me dice la norma que llega a mi responsabilidad. Entonces, ¿qué hace el auditor? Se desentiende, dice, bueno, además si el lunes publicalo, aunque tenga este error, aunque ocurrió este incendio, aunque ocurrió este hecho significativo, etc. Bueno, la respuesta que ustedes deben dar es que, lo que dice ahí, no tiene obligación de seguir mirando cosas, no tiene obligación el auditor de seguir haciendo procedimiento el fin de semana hasta el lunes que se publica. Pero ¿qué puede pasar? Pese a hacer o no hacer procedimientos, puede llegar a su conocimiento ciertos hechos importantes, significativos que ocurrieron, yo les voy a decir, ese fin de semana para que ustedes me entiendan, entre el viernes y el lunes, entre la fecha de firma y la fecha de publicación. ¿Y qué hace el auditor si le llega a su conocimiento un hecho verdaderamente significativo e importante que podría modificar su opinión o podría modificar los estados contables y por lo tanto afectar al entendimiento por parte de los usuarios de los estados contables? Bueno, ahí ya va una obligación más moral o ética de la responsabilidad del contador auditor, porque la obligación legal llega hasta la fecha de firma. Y lo que debería hacer el auditor sería por lo menos estos 3 pasos, ¿sí? Discutir con la dirección de la compañía, es decir, juntarse con la dirección de la compañía en cuanto a esta información, en cuanto a decir, bueno, a ver, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? Ya está firmado, pero todavía no está publicado. Estamos a tiempo todavía de volver unos pasos atrás, romper los balances que firmamos, hacer unos nuevos con las cosas que tengamos que incluir o romper el informe que firmamos y hacer uno nuevo con la calificación que corresponda, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo podemos hacer? Deben determinar entre ambas partes, el auditor y el directorio, el impacto que esto podría tener, ya sea en la demora, porque esto no se va a hacer un día para otro, no es soplar y hacer botella, esto va a ser complicado, va a haber que volver a modificar los Word, que se descompaginan, o volver a evaluar algo, si es algo complejo, volver a emitir los informes, si la firma era, no sé, el socio era de Buenos Aires y son balance de Mendoza, hay que mandar los balances, que vengan acá, volverlo a certificar, y eso dura bastantes días. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Estamos con los plazos? Bueno, hay que analizar el impacto. Y también debe indagar en el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión de los estados financieros. Es decir, tiene que preguntarle a la dirección, ¿qué pensás hacer vos con esta situación que ocurrió? Pese a que ya la obligación ya terminó, ¿sí? ¿Querés modificarlo? ¿Querés informárselo a los lectores? Yo como auditor te lo sugiero que lo hagamos. Yo como firmante del informe te sugiero que lo hagamos. Y entre ambos, decidir qué hacer, ¿sí? Entre ambos deben decidir qué hacer con esta situación. Pero siempre recordemos, la obligación del auditor llega hasta la fecha de firma. Si la compañía no quiere hacer nada, no quiere modificar y quiere publicar los balances así, está en su derecho. El auditor lo que tiene que hacer es tomar las medidas que él crea necesarias para cuidar su nombre y cuidar su firma. Informar de alguna manera a los lectores, publicar en algún lado la situación o simplemente buscar la forma de resguardarse para decir, ok, ocurrió una situación, yo ya mi obligación ya excedió, pero yo me ocupé de hacer, por lo menos, reunirme con el directorio, ¿sí? Entonces... Profesor, disculpe, una consulta. ¿Esto también involucra a si hay un hecho que me pueda llegar a modificar la opinión? Sí. Sí, pero está fuera de la fecha de hechos posteriores, por eso vos ya no podrías calificar el informe y ya no podrías modificar el balance. De hecho, ya no tenés los balances, ya lo firmaste. Claro. ¿Sí? ¿En ese caso? Y en ese caso tenés que insistir para que sí lo modifiquen, pero no está obligada la dirección y vos no estás... o sea, ya no podés. ¿Qué informe vas a calificar si ya se lo firmaste? Limpio o no limpio, no sé, como sea que lo hayas firmado. Ya no puedes calificar ningún informe, no puedes volver a emitir un informe que a vos te parezca. Ya está, el informe ya está con el juego de estados contables y está a punto de ser publicado. Tenés que insistir para recuperarlo, para ver si lo podemos modificar, pero si la empresa no quiere, ya excedió tu obligación, ¿sí? Por eso tenés que tomar las medidas que vos puedas para ver si es algo importante, hacérselo llegar a los usuarios por tu parte, o publicarlo, o cuidarte, no sé, en la página de tu empresa, en la página de tu estudio, publicar la situación, o ver cómo puedes hacer para cuidarte vos, ¿sí? Y dar a conocer a los, ¿sí? Pero bien, tu obligación, recuerden, llega hasta cierta fecha, ¿sí? Muchísimas gracias. Si la dirección sí quiere hacer las modificaciones, el auditor hace los procedimientos correspondientes en relación a este nuevo hecho y retiran el informe anterior, el balance anterior, emite un nuevo informe con nueva fecha y nueva firma, ¿sí?
Eso en el caso feliz que la empresa quiera. Y podría ocurrir un caso súper excepcional, muy complicado, pero que puede pasar y que se los comento, que es que incluso ya después de la fecha de publicación estoy hablando ahora, el lunes, se publicaron, se subieron a la CNB, se enviaron a todos los bancos y el martes nos enteramos también de un hecho significativo importantísimo que confirma algo del ejercicio anterior, lo mismo. La responsabilidad mía llegó hasta el viernes, hasta la fecha que firmé. ¿Qué hago? Me hago el desentendido. Y la realidad es que yo como auditor en algún momento tengo que hacer un corte y no puedo seguir mirando todo lo que ocurre posteriormente, ¿sí? Pero si es algo verdaderamente significativo, verdaderamente importante, yo podría hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior, reunirme con el directorio, discutir con ellos la situación, ver si existe ver si ambos coincidimos en que es verdaderamente significativo, ver si existe la posibilidad de recuperar esos balances. Ahora ya estamos hablando de una situación distinta, los balances ya están entregados, los balances están subidos a la CNB, los balances están en la puerta de cada banco. ¿Puedo recuperarlos? ¿Puedo obtenerlos de nuevo y darles un nuevo balance? Si eso no es posible, ya están, ni seguimos discutiendo. Si eso fuese posible, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Lo queremos hacer? ¿Lo quieren hacer? ¿Quieren invertir en eso? Bueno, eso es lo que va a discutir el auditor y la dirección y tomar una decisión. Lo mismo, si la dirección decide no hacer nada, o sea, no, dejemos estos balances publicados, listo. Lo mismo, el auditor no puede calificar nada, no puede modificar el informe, no puede modificar su opinión ni nada, porque ya está publicado inclusive, pero si ve necesario, puede tomar las medidas que él crea necesarias para cuidar su firma y también para, en caso que sea algo verdaderamente significativo, que los lectores puedan estar al tanto de la situación de alguna u otra forma, que no sea con un nuevo informe, que no sea con un nuevo balance, porque eso ya la dirección me dijo, no lo quiero hacer. ¿Sí? ¿Se entendieron estos dos casos finales? Creo que acá terminamos.